Esta edición de País de Nieve es una adaptación gráfica, una adaptación a manga de la novela del mismo nombre, País de Nieve, escrita en 1937, principios del siglo XX, por Yasunari Kawabata. Él fue un novelista japonés, el primero en ser reconocido con el Premio Nobel de Literatura para su país, y esta obra, País de Nieve, probablemente una de las obras más representativas del autor, tradució un montón de idiomas. El 2010 fue adaptado a manga. Acá lo tenemos, y el 2016 fue traído al español por la editorial Quaterny. El libro en sí es español, la editorial es española, la traducción es española, sin embargo este ejemplar fue impreso en Buenos Aires. No es difícil conseguirlo, las librerías lo tienen, las comiquerías no, probablemente nunca lo vi en una comiquería, pero las librerías sí lo tienen. De hecho, Quaterny tiene toda una línea de mangas, toda una línea manga. En realidad ellos son una editorial de libros, y cuando te metes a la página encuentras todos libros relacionados con la cultura japonesa, autores japoneses, y en eso tienen esta línea manga en donde tienen estas adaptaciones. Esta en particular me llamó mucho la atención. País de Nieve, yo había leído reseñas en Instagram que era una obra muy buena, la prosa era muy linda, entonces tenía curiosidad, pero cuando vi el manga me llamó más la atención el manga, la parte gráfica. Quiero mostrarles la edición y hablarles de la historia para que decidan si quieren o no quieren agregarlo a su colección. El libro es un tamaño grande, es una 5, tiene 15,21 centímetros. Para compararlo traje a Wotakoi para que se viera más o menos las dimensiones, son igualitos. Lo único que cambia es el espesor, por supuesto, pero nada más, ¿sí? Son igualitos. Además, la otra diferencia es que este libro no incluye sobrecubierta, es un libro con solapas, tiene sentido de lectura oriental y no incluye páginas a color. Tipo, lo que vamos a ver de los personajes en color va a ser la portada, que aquí es donde tenemos al protagonista y la coprotagonista. En las solapas vamos a encontrar información sobre Yasunari Kawabata, que es el escritor de la novela País de Nieve, y en la solapa posterior vamos a encontrar como la publicidad, la propaganda de otros mangas que ha sacado la editorial Quaterny en su línea Manga Bunko, así se conoce. Así va a ser portada, el lomo muy bonito, contraportada también muy agradable. Vamos a tener la sinopsis y un dibujo sobre el paisaje de País de Nieve, que en realidad pertenece al apodo que tiene la ciudad de Niigata, que es tan frío, es la zona más fría de Japón, que por eso tiene ese sobrenombre de País de Nieve. Al abrir encontramos otra vez la presentación de la historia, especificaciones del libro que fue impreso en Buenos Aires y una ficha técnica de los personajes. Vamos a encontrar al protagonista y narrador de la historia, que es Shimamura, luego la coprotagonista y el interés amoroso de este romance tortuoso, Komako, y luego 3 personajes secundarios que son Saishiro, Yukio y Yoko. Vamos a encontrar el índice, son 4 capítulos. Me llamó mucho la atención la advertencia. Vamos a tomarnos unos pequeños segundos para apreciar esta advertencia. O sea, este libro se supone que infringe lo que se conoce como los derechos humanos. O sea, la historia no respeta por completo lo que nosotros en la actualidad entendemos por derechos humanos, así que por favor el lector tenga cuidado y bajo su propia responsabilidad. O sea, esto es una advertencia muy políticamente correcta de que esta historia no es políticamente correcta. Me llamó mucho la atención que tuviera que casi disculparse la editorial por adaptar y licenciar una historia como esta. Entonces yo dije, wow, esta historia realmente va a ser muy heavy. No, la verdad que no. Bueno, por dentro es así, el dibujo, como ven, el dibujo es muy bonito, sin embargo le falta un poco de movimiento, es como un poco tosco en algunas partes, pero estéticamente a mí me gustó, me pareció muy bonito. Así es como se ve. Vamos a ojear un poquito para que vean cómo es por dentro. Igual está disponible en la página de Quaterny las primeras hojas, como para ver la historia. Estaría Komako, Shimamura, y hacia el final vamos a encontrar un glosario con términos japoneses, porque bueno, no todo tiene traducción al español, entonces se conservan ciertos nombres de cosas, como por ejemplo el obi, el kotatsu. Entonces aquí está el glosario. Y también vamos a encontrar publicidad de los otros títulos que tiene la editorial y además una advertencia de lectura de sentido oriental. Bueno, ¿de qué se trata la historia? La historia se trata, acá tenemos a nuestro protagonista Shimamura. Este hombre es
un escritor de novelas de ballet. No terminé de entender qué era exactamente ser un escritor de novelas de ballet. Probablemente en el libro se hable más de eso. Acá no, simplemente es un escritor que tiene una vida bastante acomodada, es un hombre casado que vive en Tokio y de vez en cuando hace viajes fuera de Tokio para descansar, para buscar inspiración y buscar información para sus novelas de ballet. En uno de esos viajes, él va a la ciudad Niigata, o país de nieve, estaba tipo en la montaña y decide bajar de la montaña e ir a una casa de baños, una especie de hostal, donde en la hostal habían geishas que prestaban sus servicios de entretenimiento, así que él solicita al hostal donde se queda una geisha para entretenerse con ella, pero resulta que este hostal estaba muy ocupado. Aquí es donde te muestran, este es el hostal. Y el hostal estaba muy ocupado porque había un evento, así que estaban todas las geishas ocupadas. Y él, a pesar de eso, igual solicita una y le llevan a Komako, que en ese momento Komako era una aprendiz de geisha, no era una geisha por completo. Y este hombre la encuentra tan guapa, pero a la vez la encuentra tan inocente. Y le llama mucho la atención que pueden conversar de muchos temas porque Komako leía mucho y tenía como cierta afinidad a consumir cierto tipo de literatura, cosas. Ella leía libros, revistas, todo eso. Tenía la particularidad de hacer fichas de las cosas que ella consumía, de las revistas, las novelas que ella leía. Entonces él como que empezó a llamarle la atención las cosas que ella hacía, a reflexionar con ella, pero a pesar de eso, él como un hombre de su época, quería una geisha, una ya reconocida geisha, para poder intimar con ella. Y él no quería hacerlo con Komako, porque Komako no era una geisha todavía y además la encontraba tan inocente todavía, así que le pide a Komako que por favor para la próxima le consiga una geisha, porque él quería eliminar su vigor varonil. Así que bueno, hacen como que Komako se ofende en ese momento. Él le dice, no, no te ofenda, lo que pasa es que yo quiero que seamos amigos y si pasa algo más no vamos a poder ser amigos y yo no quiero que perdamos nuestra amistad. Entonces, bueno, Komako se resigna, le consigue una nueva geisha, que es esta, y al hombre no le gusta para nada, es como, oh, la cagué, tendría que haberme quedado con Komako, y eso es lo que hace. Vuelve con Komako y ahí inician una relación de romance bastante políticamente incorrecto. Resulta que él cumple sus días en Niigata, se va, vuelve a su vida en Tokio con su esposa, qué sé yo, pasan los meses y el libro inicia con Shimamura regresando al país de nieve. Esta sería su segunda vez en el país de nieve. Aquí está él viajando en el tren, observa una situación particular que le llama la atención, él reflexiona sobre eso y luego vuelve al hostal y en el hostal se reencuentra con Komako. Entonces el libro arranca con un flashback, digamos. Él en el presente, su segunda visita al país de nieve, y mientras la ve a ella, Komako, que ahora sí es una geisha, él hace el flashback y nos cuenta cómo se conocieron la primera vez. A partir de ese momento, este hombre viaja una vez al año o espaciado en el tiempo al país de nieve para reencontrarse con Komako y en cada viaje él descubre cada vez más cosas de la vida de esta mujer. En realidad, a pesar de que el narrador y el protagonista es nuestro novelista, la gran estrella de esta historia es Komako. Todo gira en torno a tratar de aprender, conocer e indagar sobre sus decisiones pasadas y presentes. Y lo vamos a dejar ahí porque es un tomo unitario y bueno, no quiero que haya más spoilers. Lo que más me gustó de haber comprado este manga no es tanto el manga en sí, sino haber conocido al autor, a Kawabata. Yo no sabía absolutamente nada de él, no sabía nada de la historia País de Nieve. Cuando me puse a buscar información de él, me pareció un personaje, un tipo con una vida sumamente novelística. Él era un tipo que había sido huérfano muy chiquito, sus padres habían muerto, después sus abuelos quienes lo habían criado murieron, después su hermana había muerto. O sea, una vida realmente muy tortuosa, pasó por todas las Kiko y Kako de la historia del siglo XX de Japón y cuando él tenía 73 años se suicidó solo en su departamento. Lo hizo por la tristeza que sintió después de la muerte de su mejor amigo. 2 años después de la muerte de su mejor amigo, él comete suicidio. Su mejor amigo era Yukio Mishima, también un novelista muy prestigioso en Japón, reconocido por ser conservador. Él quería, después de la Segunda Guerra Mundial, que el poder del emperador japonés volviera. No estaba a favor de la occidentalización de Japón, así que participaba en
amplios movimientos políticos para restituir el poder del emperador. En uno de esos acontecimientos políticos la jugada no le sale bien y dentro de ese contexto él se da cuenta que la situación no es buena, no era lo que él esperaba, así que comete suicidio. Lo que nosotros conocemos como harakiri, en Japón se conoce mucho más como seppuku, que es la manera ética samurái de morir, que tiene un montón de rituales y un montón de cosas. Bueno, él se suicida y 2 años después Kawabata lo sigue también suicidándose, no como seppuku, sino que en su departamento, y dice internet, Sun Internet dice que lo hizo con gas. Me llamó tanto la atención esa historia que quedé tan impactada porque ellos son personas reales, son historias reales y la realidad supera por amplia mayoría la ficción. Ambos personajes eran muy rotos. En cuanto a la historia en sí, el manga en sí, puedo rescatar que me gustó mucho la calidad, que sea maleable, las hojas blancas, la tapa es muy bonita, la textura, los dibujos son muy bonitos, pero el problema es que yo no puedo saber si es una buena o mala adaptación porque no leí la novela. Quiero leer la novela de hecho para saberlo, pero intuyo que no es una muy buena adaptación porque hay cosas de la historia que me quedaron así como dando vueltas. Es como, a ver, el final es muy bueno, eso sí, ¿eh? El final me gustó, es un final inesperado, un final realmente bueno, es una historia interesante. Pero el final, a pesar de que es bueno, tiene una parte que queda demasiado para la interpretación del lector. Y yo no estaba segura, no estoy segura, realmente de haber interpretado bien el final. Es como, ¿pasó realmente esto o no? Estoy así como, entonces creo que voy a encontrar las respuestas en la novela. ¿Qué elementos quiero destacar de la historia? Quiero destacar que el concepto que más se ve reflejado en la historia es sin duda lo que quería reflejar el autor con el tipo de vida que él había tenido, que es esta futilidad de la existencia, la futilidad de todos los esfuerzos. Y queda reflejado en nuestra geisha, Komako, que es una mujer que contrasta absolutamente con la manera de vivir que tenía el protagonista. El protagonista venía de la ciudad, era un protagonista que tenía su vida resuelta, ya estaba casado, él nunca se cuestiona absolutamente nada, él simplemente vive y hace lo que tiene que hacer. Sin embargo, cuando conoce a Komako, que es esta mujer de pueblo, comienza a darse cuenta que ella tenía opinión, que leía, que sabía, que tenía dones, porque ella podía tocar música muy bien. Él quedaba muy profundamente tocado por los atributos de esta mujer. Recordemos que las geishas son artistas y tenían que entretener a los hombres, y él queda realmente asombrado con los dones que tiene artísticos esta mujer. Sin embargo, al mismo tiempo siente lástima de esta mujer porque ella está en un pueblo y además comienza a saber poco a poco las razones o lo que nosotros creemos que son las razones por las cuales Komako se transforma en geisha y se somete a esa vida. Además, Komako estaba enamoradísima de este hombre y él se da cuenta de este amor y un poco siente lástima de ella porque bueno, él está casado y por supuesto que no hay intenciones de separarse de su esposa porque no. Las amantes son las amantes y la esposa es la esposa. Recordemos que es una historia de su época. Hay algo del personaje femenino que no me agradaba del todo y es precisamente esta relación con lo amoroso. Pero hay que reconocer que para la época y para el país y para el autor, haber construido un personaje femenino como Komako es muy bueno. Realmente es un personaje femenino muy interesante y muy acertado en muchísimos aspectos. El aspecto amoroso a mí no me agradaba, pero personalmente nunca compatibilizo con mujeres con ese perfil amoroso en general. No es que esté mal construido, porque en la realidad existen mujeres así, con ese comportamiento amoroso en la realidad. Así que no pasa por ahí, pasa como por un gusto personal. Pero lo otro aspecto, que era el aspecto como profesional de Komako, las razones por las cuales ella había sido geisha, las razones por las cuales ella decidía vivir como vivía y quedarse en el pueblo y no cumplir quizás otros anhelos que ella podría tener, son muy acertados, son muy interesantes, son muy profundos y reflejan perfectamente la vida de millones de mujeres en la historia que han quedado silenciadas para siempre, pero que para la vida de esas mujeres haber tomado esas decisiones son absolutamente todo. También viene de la mano con que acá en la casa estábamos viendo un documental, bueno, estábamos es mucho porque yo miraba y perdía la atención constantemente, pero es sobre el documental de Netflix que se llama Street Food Latinoamérica, porque hay un Street Food pero México, que van pasando por los distintos tipos de comida. En este es Latinoamérica y cada capítulo es un país, tipo Perú, Argentina, Bolivia, etc. Y es muy lindo porque los capítulos se centran en mujeres, las protagonistas son mujeres comunes y corrientes, mujeres que han logrado ser exitosas y tener reconocimiento popular, no el reconocimiento de la gastronomía, de la institucionalidad gastronómica, de lo que se entiende por, no sé,
ser un chef y todo eso, no. Va por la línea de lo popular, de las tradiciones, de las costumbres, de las culturas, de la historia. Y estas mujeres habían rescatado todas las recetas o todo el saber culinario, lo habían reflejado en un carrito de comida en la calle y eran reconocidas por su público. Sus comensales las preferían y las difundían y las habían hecho quienes eran. Detrás de ese negocio existe una historia de mujeres de mucho sacrificio y de penas y de amor y de éxitos. Y eso mismo le pasa a Komako y un poco refleja, yo creo, lo que le pasa en general o lo que le pasaba en general a las geishas, que ellas tomaban una decisión de ser algo, pero esa decisión profesional o artística muchas veces era la única opción y había que buscárselas, a rebuscárselas de alguna manera. Bueno, todas esas cosas me parecieron muy bonitas porque se pueden relacionar con esto. Tengo ganas de leer País de Nieve, no es de mis prioridades, por supuesto, mi prioridad siempre es el yaoi, pero no, eventualmente en algún momento voy a leer el libro. El manga no sé si lo recomiendo, así que queda como a criterio de cada uno si quiere un romance tortuoso, pero si no, si están buscando historias románticas y muy claras y típicas de manga, shoujo o yosei, no es su historia. No significa que tenga contenido explícito porque para nada, de hecho no es nada picante, sino que va más bien por el tema esto de la reflexión de la existencia. Pequeño detalle, es que el libro, si bien tiene muy buena calidad, la imagen de impresión es como que está pixelada. A ver, les voy a mostrar una parte que no sea spoiler. Es como falla de impresión. Es muy parecido a lo que pasa en el volumen número 1 de Chobits de Utopía, que es como que la imagen no está bien impresa, no sé, está como pixelada. No puedo saber exactamente qué es. No es que le falte tinta, porque las partes oscuras están bien puestas. No es que falte tinta, es como, no sé, es como que el PDF se les agrandó y se les pixeló, algo así. No sé, no puedo explicarlo porque no tengo idea sobre diseño, ni impresiones, ni nada de eso. Eso para que lo tengan en cuenta. Además, el precio es un poco más elevado que los mangas que normalmente nosotros solemos comprarles a las comiquerías. Eso, no tengo nada más que decirles al respecto. Moraleja, leer País de Nieve. Adiós, me despido. Chao, chao.